Vamos a continuar ahora con un ejemplo relacionado al esquema de conmutación bipolar PWM por la técnica sinusoidal. Y el ejemplo nos habla acerca de un inversor de puente completo que es utilizado para producir un voltaje a la salida a través de una carga RL con una componente de 60 Hz, utilizando la técnica bipolar PWM. El voltaje de alimentación al PWM son 100 volts. El índice de modulación de amplitud se estima aquí en un MA de 0.8 y el índice de modulación de frecuencia MF en 21. De tal manera que la frecuencia de la onda triangular con la que vamos a estar comparando nuestra señal de referencia es el producto de MF 21 por la frecuencia fundamental de 60 Hz, dándonos aquí una frecuencia de la triangular o de la portadora en 1260 Hz. La carga está compuesta de una resistencia de 10 ohms en serie con una inductancia de 20 milihenrios. El problema pide determinar tres incisos. El primero es la amplitud de la componente de 60 Hz del voltaje o de la tensión de salida en la carga, así como también determinar la corriente en la carga a esa misma componente de 60 Hz. El siguiente inciso es determinar la potencia que absorbe la carga, en este caso la resistencia es la que demanda la potencia. Y finalmente el cálculo del parámetro de distorsión armónica total en la corriente de la carga. Entonces aquí está resumido la solución de este problema para que lo vayamos siguiendo directamente de esta lámina, ¿verdad? Que ustedes tienen ahí la lámina en sus notas. Entonces el esquema de este inversor, ya sabemos, como desde el caso del inversor de onda cuadrada, el inversor está compuesto por 4 switches, S1, S2, S3 y S4, dos ramas, rama A y rama B. Entonces ahí tenemos en la rama A esta terminal y en la rama B, que nos da prácticamente el voltaje como diferencia potencial entre la rama A y la rama B, que es mi voltaje en la salida. La carga pues compuesta por la combinación serie RL, el índice de modulación de amplitud en 0.8, el de frecuencia en 21, que viene de esta relación de las dos frecuencias de la triangular y de la de referencia o senoidal. De la tabla que ya habíamos comentado en la parte teórica, sabemos que esta tabla nos da los índices de emulación desde 0.1 hasta la unidad. Entonces para cada columna tenemos un valor de índice de emulación y vamos a tener en los renglones los componentes de voltaje, que es la relación de Bn con respecto al voltaje de entrada de directa. Entonces para el ejemplo vamos a calcular para MA igual a 0.8, vamos a calcular 4 componentes, para N igual a 1, para N igual a MF y los laterales, que sería MF más menos 2. Entonces vamos a calcular prácticamente 4 componentes de tensión y de corriente respectivamente. El primero para B1, para B21, para B19, que sería MF más menos 2, 21 más menos 2, 19 y 23. Entonces, si tuviéramos el caso de algún otro valor de índice de emulación, pues nos iríamos, por ejemplo, al 0.3 y utilizamos estos componentes que están dentro de la tabla. Para nuestro ejemplo, con MA igual a 0.8, vamos a usar 0.8, 0.82 y dos veces vamos a usar el 0.22, ¿verdad? Para dos componentes que sería el 19 y el 23. Entonces en la solución del problema es primeramente el inciso calcular
el inciso A, calcular la componente fundamental para tensión. Entonces de la tabla sería 0.8 por 100 volts, dándonos 80 volts a la frecuencia fundamental. Entonces de la tabla esto es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Básicamente obtener los componentes dentro de la tabla para el índice de emulación que nos esté dando el problema. O que queramos nosotros como diseñadores definir algún otro índice de emulación de amplitud. Este valor de 80 volts nos indica la amplitud, el valor pico o el valor máximo. De tal manera que si nosotros dibujamos la forma de onda de este primer componente de voltaje, vamos a tener que su forma de onda es la que se muestra aquí en la gráfica, ¿verdad? Con respecto al tiempo, esta será la componente fundamental V1 con respecto al tiempo, ¿verdad? Entonces es una onda senoidal a 60 Hz que tiene una amplitud o valor máximo de 80 volts, así como nos lo da el problema. Tiene una frecuencia definida en 60 Hz, donde el periodo donde se repite es el inverso de la frecuencia fundamental a 60. Es decir, el periodo son 16.67 milisegundos. De aquí podríamos también calcular el valor RMS de esta componente fundamental, es decir, el V1 RMS, que no es más que la amplitud entre la raíz de 2, porque es una onda de tipo senoidal. Y esto nos daría como unos 60, creo, ¿no? De 56.56 sería el valor efectivo en este nivel, aproximadamente. Enseguida calculamos la corriente fundamental, que no es más que para cada armónico estar calculando su componente con la señal de tensión a ese armónico y su respectivo valor de valor de magnitud de la impedancia. Entonces es amplitud de voltaje entre magnitud de impedancia, donde la impedancia no es más que la suma de los cuadrados de resistencia más reactancia. Recordemos que la reactancia para cualquier armónico es multiplicar la reactancia fundamental XL1 por el respectivo valor de la componente armónica. Entonces, para la reactancia fundamental XL1 es simplemente el valor de 1 por omega L. Y para cualquier armónico pues estaríamos multiplicando el múltiplo del componente armónico respectivo. Entonces aquí sumamos de los datos, dividimos los 80 volts de la amplitud de voltaje entre la magnitud de la impedancia, que serían 10 al cuadrado más 1 por la frecuencia angular, que es 2πf, que esto es aproximadamente 237, ¿verdad? Que sería aproximadamente, 377 radianes por segundo. Entonces ese es el valor que vamos a utilizar aquí por la inductancia de la carga, que son 20 milihenrios. Todo esto al cuadrado. Sumamos los cuadrados y a ese resultado le obtenemos la raíz cuadrada, dándonos como resultado la impedancia en 12.5 ohms. Aquí lo voy a poner con rojo para separarlo, ¿verdad? 12.5 ohms, que es ya me cuatrapié. Esto no es ohm, esta es la corriente, que son lo que tenemos aquí, 6.39. ¿Ok? La impedancia es la que sí son 12.5, que aquí tenemos en la tabla, una tabla resumida de todos los componentes que vamos a determinar. Entonces, aquí calculamos esa corriente, que es la corriente máxima o de amplitud. Ahora, para calcular los siguientes componentes,
calculamos de la tabla para MF igual a 21. El término de tensión para MF igual a 21 es multiplicar el índice de modulación que está dentro de la tabla para MF igual a 21. Lo multiplicamos por el voltaje y esto nos da 0.82 por 100, 82 volts. Los siguientes componentes es para MF más menos 2, es decir, vamos a calcular dos componentes. Uno cuando le sumamos a MF 21, 2, y luego cuando le restamos 2. Es decir, vamos a tener dos componentes. Para tensión MF más 2 sería el 23. Y para MF menos 2 sería el 19. De la tabla simplemente observamos que utilizamos para este índice de emulación de amplitud y para este renglón con MF más menos 2 usamos el 0.22. ¿Okay? Por esa razón aquí estamos multiplicando ese punto 22 por 100 para ambos casos, porque aplica para los dos. Entonces nos da aquí 22 volts para las dos amplitudes de B19 y B23. Enseguida deberemos calcular las corrientes para I21, para I23 y para I19. Y eso pues lo hacemos exactamente como lo hicimos en el caso de la componente fundamental de corriente con esta expresión, ¿verdad? Sustituimos su valor de voltaje para el 19, 21 y 23 y en la impedancia simplemente cambiamos aquí la reactancia, ¿sí? Para N igual a 19, para 21 y para 23. Pues nos da valores ahí ya para cada uno de esos voltajes de amplitud, lo cual se resume en esta tabla, ¿verdad? La tabla nos dice cuáles son las cantidades de la serie Fourier para el inversor PWM del ejemplo que estamos resolviendo. En el libro es el ejemplo 8.8, pues aquí es el ejemplo de las notas 3.7.2. Entonces la tabla nos resume para cada armónico, que son 4, 1, 19, 21 y 23, su respectivo valor de frecuencia, que no es más que los múltiplos a la frecuencia fundamental, los valores de amplitud, los valores de las impedancias, las magnitudes de impedancias, la corriente para cada armónico y la corriente RMS también para cada armónico, ¿verdad? Entonces recordemos que la relación entre la corriente RMS y la de amplitud no es más que el factor de raíz de 2. Entonces aquí dividiremos la componente de pico entre raíz de 2 para darnos 4.52 en la fundamental. Luego 0.11 para la siguiente componente, que es la 19, y luego 0.36 y 0.09. Si se fijan, si tuviéramos más datos de la tabla, vemos que la corriente se va a ir decrementando conforme aumentemos el componente armónico, ¿verdad? Entonces, por esa razón el autor pues ya no da más datos, trunca los datos de la tabla anterior, pues hasta n igual a mf más menos 2, porque ya los demás son valores muy pequeños que obtendríamos. Entonces ya realmente este valor de corriente pues ya es insignificante con respecto a la componente fundamental. Entonces, recordemos que en una carga, ya sea una carga RL, que puede ser el modelo de un motor de inducción, la componente fundamental de voltaje, V1, y la componente fundamental de corriente, I1, son las que producen principalmente la potencia que estamos entregando en la flecha de un motor, así como el par. Entonces ya los armónicos que aparecen más abajo, pues ya realmente es muy poca la contribución del par sobre una aplicación de un motor de inducción. La potencia la vamos a determinar a partir de las componentes de potencia, que son las componentes individuales, que las calculamos con la componente de corriente al armónico que nos interesa en su valor efectivo al cuadrado por la resistencia.
que es el efecto Joule básicamente, ¿verdad? I cuadrada R. O también si nosotros determinamos la componente de salida total efectiva, I0 RMS, la elevamos al cuadrado y la multiplicamos por la resistencia, que no es otra cosa más que la suma de todas las potencias individuales de los armónicos desde N1 hasta infinito. Es decir, vamos a sumar las potencias individuales de la potencia para la componente fundamental, para la del 19 armónico, la del 21 y hasta el 23. Entonces en la tabla ahí resume cuál es esa cantidad de potencia, ¿verdad? Que aquí lo vamos a observar. Entonces esta potencia calculada individualmente nos da que la fundamental son 204 watts. La del 19 armónico es 0.1 watt, 1.3 y 0.1 respectivamente, ¿verdad? Para cada frecuencia. Entonces estas últimas potencias realmente no representan mucho consumo de potencia debido a los armónicos. La principal cantidad que contribuye pues es la fundamental, ¿verdad? Pero al sumarlas, pues nos vamos a encontrar que la sumatoria de las potencias nos da la potencia total en la carga, ¿sí? Que es la sumatoria de todas las potencias individuales. Y esto nos da aproximadamente 205.5 watts, ¿sí? Como suma de estas cuatro potencias individualmente. Entonces esa es la potencia que está consumiendo la carga como contribución de la fundamental y las componentes armónicas. Finalmente, en el siguiente inciso se pide determinar el valor del parámetro de distorsión armónica total de la corriente. Por eso ese es subíndice de corriente, que no es otra cosa más que la relación que existe entre la distorsión que hay en la corriente con respecto a la componente fundamental. Es decir, sumamos todas las componentes de corriente efectivas al cuadrado, excepto la fundamental. Por eso va desde n igual a 2 hasta infinito. La sumatoria de esas corrientes al cuadrado le vamos a obtener su raíz, y eso es la componente de distorsión de la corriente, porque le estamos quitando la fundamental. Y esa relación resulta de compararlo contra la componente fundamental. Y para obtener un valor en porcentaje, pues lo multiplicamos por 100. Entonces, de la tabla vamos a obtener los valores de las corrientes efectivas, ¿verdad? Aquí lo vamos a visualizar, ¿verdad? Las corrientes efectivas es esta columna. Sumamos sus cuadrados, ¿verdad? Pero en el caso del denominador, solamente sumamos desde la 19, la 21 y la 23. Sumamos los cuadrados, obtenemos la raíz y dividimos por la componente efectiva fundamental, que son los 4.52 amperes. Multiplicamos todo eso por 100, dándonos como resultado un THD de corriente de 8.7 aproximadamente. Si el autor nos hubiera dado en la tabla más datos, no solamente hasta MF más menos 2, que fue el 19 y el 23, pudiéramos tener más datos hasta el número 100, y el THD se aproximaría aproximadamente, valga la redundancia, ¿verdad?, hasta 9.1%, ¿verdad? Que es muy poca la diferencia, ¿verdad?, si agregáramos más componentes de términos armónicos. Entonces este sería el THD si nosotros agregáramos más componentes armónicos de una tabla que pudiéramos extender, ¿verdad? Pero como no la tenemos, esta es una muy buena aproximación, un 8.7% de la distorsión armónica total de la corriente. Y con esto terminamos este ejemplo para pasar luego al siguiente ejemplo, que es el ejemplo 373.